Bienvenidos a Otra Educación. Conversaciones y lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo fascinante del libro La vida secreta del cerebro. De Lisa Feldman Barrett. Exacto, de Lisa Feldman Barrett, que puede cambiar la forma en que tendemos a nuestros estudiantes, ¿no? Totalmente. Es el capítulo 3. El mito de las emociones universal. Ajá, el mito de las emociones universales, del que vamos a extraer ideas que creo que nos van a ayudar a comprender mucho mejor cómo se construyen las emociones. Exacto. Muchos hemos creído, por mucho tiempo, que las emociones son como huellas dactilares. O sea, que cada emoción tiene una expresión facial universal. Pero este capítulo nos desafía a repensar esa idea. Claro, la visión clásica, ¿no? La que todos conocemos nos dice que, por ejemplo, si alguien siente tristeza, su cara lo va a reflejar de una manera específica y reconocible en cualquier parte del mundo. Como si la tristeza tuviera una única máscara que todos usamos. Sí, y por eso muchos asumimos, por ejemplo, que el gobernador Malloy sentía tristeza durante su discurso tras la tragedia de Sandy Hook por su expresión facial o su voz temblorosa al hablar. Pero, ¿y si las emociones no son tan simples? ¿Te refieres a la teoría construida? Me parece fascinante cómo nuestras experiencias y la cultura pueden influir en cómo manifestamos las emociones. Exactamente. La teoría construida propone que las emociones no son reacciones automáticas a estímulos, sino que las construimos. Las construimos a partir de nuestras vivencias, de nuestros aprendizajes, ¿eh? Nuestro cerebro predice cómo debe reaccionar nuestro cuerpo en un contexto específico. O sea, si entiendo bien, no es que la emoción provoque una expresión facial, sino que nuestro cerebro anticipa la situación y genera una respuesta física. Correcto. Si las predicciones del cerebro se cumplen, entonces categorizamos esa sensación como una emoción particular. Por ejemplo, si nuestro cuerpo se agita y el cerebro predice peligro, podríamos interpretar esa experiencia como miedo. Entonces, el famoso método de las emociones básicas, que usa fotos de actores expresando emociones, ya no sería tan fiable como creemos. No necesariamente. Si bien personas de diferentes culturas pueden asociar las palabras de las emociones con esas caras, eso no significa que esas expresiones sean las que vemos en la vida real cuando alguien experimenta una emoción. ¿Hay algún ejemplo que ilustre esta diferencia? Claro. Un estudio con la tribu Himba en Namibia mostró que interpretan las expresiones vocales de las emociones de manera muy diferente a las culturas occidentales. Y lo curioso es que sí reconocen la cara de tristeza en una foto, pero la forma en que interpretan la tristeza en la voz es totalmente distinta. Es como si usaran un diccionario emocional diferente. Exactamente. Y esto nos lleva a la importancia de los conceptos en la construcción de las emociones. Ajá. Los conceptos son ideas que nos ayudan a comprender el mundo, incluyendo las emociones, y a su vez influyen en cómo interpretamos las sensaciones de nuestro cuerpo. Espera. ¿Podrías explicar eso con un ejemplo? Me cuesta visualizar cómo un concepto puede cambiar una emoción. Claro, imagina un helado de color rosa. Si te digo que es de fresa, probablemente pensarás, ¡qué rico! Pero si te digo que es mousse de salmón, quizás te dé asco. El sabor es el mismo, pero el concepto cambia por completo tu experiencia. Guácala. Entiendo lo que quieres decir. Sí. El concepto define la emoción, aunque la sensación física sea la misma. Exacto. Y esto también ocurre con las emociones. Las mismas sensaciones corporales pueden ser categorizadas como diferentes emociones dependiendo del contexto y de los conceptos que hemos aprendido. Entonces, si un niño, por ejemplo, se cae y se raspa la rodilla, puede que no llore si está jugando con amigos, pero sí lo hará si está solo o si se asusta por la caída. Precisamente, el contexto y la interpretación que el niño hace de la situación a través de sus conceptos influyen en cómo experimenta la emoción. Mm. Y esto, claro, nos lleva a otro punto importante, la influencia de la cultura en la construcción de las emociones, ¿no? Por supuesto. Las culturas tienen diferentes normas y valores que moldean la forma en que se expresan y se interpretan las emociones. Recuerdo la anécdota de Bacha Mesquita, una psicóloga holandesa, que decía que los estadounidenses le parecían falsamente felices por sus sonrisas constantes. Es una excelente ilustración de cómo los conceptos culturales pueden llevar a malentendidos. Lo que para una cultura es una señal de cortesía, para otra puede ser visto como una expresión de emoción exagerada. Es decir, que las emociones no son universales, sino que son moldeadas por nuestras experiencias individuales y por nuestra cultura. Exacto. Y esto tiene implicaciones importantes para la educación, ya que nos invita a ser más conscientes de las diferencias individuales y culturales en la forma en que los niños expresan sus emociones. Es un tema fascinante y creo que apenas estamos arañando la superficie. Tienes razón. Pero antes de continuar, ¿qué te ha parecido hasta ahora esta primera parte de nuestra inmersión en el mito de las emociones universales? Me parece súper interesante cómo la neurociencia nos está ayudando a comprender mejor la complejidad de las emociones.
Y creo que es fundamental que los educadores tengamos acceso a esta información para poder acompañar a nuestros estudiantes de una manera más empática y eficaz. Estoy totalmente de acuerdo. Y en la próxima parte de este deep dive vamos a profundizar aún más en las implicaciones de la teoría construida para la educación. Los esperamos en la segunda parte de Otra Educación, conversaciones y lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación, donde seguiremos explorando este tema tan importante. Retomando nuestra conversación sobre el mito de las emociones universales, hay un punto crucial para ustedes, los educadores, que quiero destacar. Me imagino que te refieres a cómo la teoría construida puede ayudarnos a entender mejor las emociones de nuestros estudiantes. Exactamente. Y uno de los aspectos más relevantes es comprender cómo los niños aprenden a identificar y manejar sus propias emociones. Claro. Porque si las emociones no son innatas, sino que se construyen, entonces la educación juega un papel fundamental en ese proceso. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego el concepto del presupuesto corporal. El presupuesto corporal. Suena algo relacionado con finanzas. Buena observación. Pero en este caso se refiere a cómo nuestro cerebro gestiona los recursos internos de nuestro cuerpo, como la energía, las hormonas, los nutrientes. ¿Y cómo se relaciona eso con las emociones? Nuestro cerebro está constantemente monitoreando el estado de nuestro cuerpo y haciendo predicciones sobre cómo se sentirá en diferentes situaciones. Es como un sistema de alerta temprana que nos prepara para lo que pueda venir. Exactamente. Y las sensaciones corporales, junto con las predicciones del cerebro, crean lo que llamamos afecto. Y ese afecto es lo que luego se convierte en una emoción específica. Sí, pero primero necesitamos categorizarlo usando los conceptos que hemos aprendido. Por ejemplo, si sentimos una aceleración del ritmo cardíaco y el cerebro predice una amenaza, podríamos categorizar esa experiencia como miedo. Entonces el afecto sería como la materia prima. Y los conceptos le dan forma a la emoción. Exacto. Y esto nos lleva a un punto clave para los educadores, la importancia del lenguaje en el desarrollo emocional de los niños. Claro. Porque si los niños no tienen las palabras para nombrar sus emociones, ¿cómo podrán entenderlas y manejarlas? Exactamente. Piensa en un niño que se siente frustrado porque no puede armar un juguete. Si no conoce la palabra frustración, solo experimentará una serie de sensaciones confusas. En cambio, si le decimos, parece que te sientes frustrado, le estamos dando una etiqueta para esa experiencia, lo que le permite comprenderla y comunicarla. Justamente, el lenguaje nos ayuda a convertir las emociones en algo tangible, algo que podemos nombrar, analizar y regular. Entonces, como educadores, tenemos la responsabilidad de proporcionar a los niños un vocabulario emocional rico y variado. Sin duda. Y esto va más allá de enseñarles las emociones básicas como alegría, tristeza o enojo. Debemos animarlos a explorar matices emocionales más complejos, como la decepción, la ansiedad, la gratitud o la compasión. Es como si les diéramos un mapa más detallado para navegar por el mundo de las emociones. Una excelente analogía. Y hay muchas maneras de integrar esto en el aula. Podemos leer cuentos que aborden diferentes emociones, jugar juegos que impliquen identificar y expresar emociones, o crear un rincón de las emociones donde los niños puedan ir a calmarse cuando se sientan abrumados. Me encanta la idea del rincón de las emociones. Es como un espacio seguro para que los niños exploren sus emociones sin miedo a ser juzgados. Exacto. Y no olvidemos la importancia de modelar un lenguaje emocional saludable en nosotros mismos. Claro, porque los niños aprenden observando e imitando a los adultos. Si nosotros, como educadores, somos capaces de expresar nuestras emociones de forma asertiva y respetuosa, les estamos dando un buen ejemplo. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. La comprensión de las emociones no se limita a las palabras. También debemos prestar atención al lenguaje corporal, al tono de voz y a otros indicadores no verbales. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives emocionales, observando atentamente las señales que los niños nos envían. En cierto modo, sí. Y esto es especialmente relevante en situaciones donde los niños pueden tener dificultades para expresar verbalmente sus emociones, como cuando han sufrido un trauma o están pasando por una situación familiar difícil. En esos casos, su lenguaje corporal puede ser la principal vía para comunicar su malestar. Exacto. Y al comprender sus emociones, podemos brindarles el apoyo que necesitan para afrontar la situación. Y recordemos que la comprensión de las emociones también implica aceptar la diversidad de expresiones emocionales, ¿no? Por supuesto. Lo que para un niño puede ser una expresión de tristeza, para otro puede ser una señal de enojo o de frustración. Cada niño es único. Y su forma de expresar sus emociones también lo es. Justamente, nuestra labor como educadores es comprenderlos individualmente y ayudarlos a desarrollar su propia inteligencia emocional. Y aquí hay otro punto fascinante que me gustaría explorar. La teoría construida nos recuerda que las emociones no son estáticas,
sino que se construyen y reconstruyen constantemente a lo largo de la vida. Es una idea fundamental. Nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestro entorno social moldean la forma en que experimentamos las emociones. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la educación? Significa que podemos ayudar a los niños a desarrollar una relación más sana y adaptativa con sus emociones. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, enseñándoles que las emociones no son buenas ni malas en sí mismas, sino que son información valiosa sobre cómo nos sentimos y qué necesitamos. En lugar de reprimir o negar las emociones, podemos aprender a escucharlas y a utilizarlas como guías para nuestras acciones. Exactamente. Y segundo, podemos ayudarlos a desarrollar estrategias para regular sus emociones de forma saludable. ¿Te refieres a técnicas de relajación, respiración consciente o expresión creativa? Exacto. Hay una amplia gama de herramientas que podemos enseñar a los niños para que aprendan a manejar sus emociones de forma efectiva. Y al hacerlo, les estamos dando las habilidades para afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y bienestar. Sin duda. La inteligencia emocional es un regalo invaluable que podemos brindar a nuestros estudiantes. Es la base para una vida más plena, más conectada con los demás y con mayor capacidad para alcanzar su máximo potencial. Es un objetivo que vale la pena perseguir. Y la teoría construida nos ofrece un camino para hacerlo con mayor comprensión y eficacia. Estoy completamente de acuerdo. Y con esta reflexión creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro análisis sobre el mito de las emociones universales de Lisa Feldman Barrett. Ha sido una conversación llena de insights y herramientas para los educadores. Los esperamos en la tercera y última parte de Otra Educación, conversaciones y lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación, donde exploraremos otras fascinantes implicaciones de esta teoría. Y bueno, retomando nuestra conversación sobre el mito de las emociones universales de Lisa Feldman Barrett, me gustaría explorar cómo esta teoría puede cambiar nuestra perspectiva en otros ámbitos, más allá del aula. Es un punto interesante. A menudo pensamos que las emociones son algo personal, íntimo, pero la realidad es que tienen implicaciones en la forma en que construimos nuestra sociedad. Exacto. Y uno de los ejemplos más claros es el sistema judicial. Si damos por hecho que las emociones se expresan de forma universal, podemos caer en errores de interpretación con graves consecuencias. Precisamente. Pensemos en cómo se juzga la culpabilidad o la inocencia de una persona. Si se asume que un acusado arrepentido debe mostrar ciertas expresiones faciales, podríamos estar ignorando la complejidad de la experiencia emocional individual. Claro. Lo que para una persona puede ser una muestra de remordimiento, para otra puede ser una manifestación de miedo o ansiedad ante la situación. Justamente. Y si el sistema judicial se basa en la idea de que las emociones son reacciones automáticas e incontrolables, se puede llegar a conclusiones erróneas sobre la responsabilidad de una persona por sus actos. Es decir, que podríamos estar juzgando a alguien por una cara de culpa que en realidad no refleja su estado emocional real. Exactamente. La teoría construida recuerda que las emociones no son fuerzas irracionales que nos dominan, sino que son parte integral de nuestra capacidad de pensar, decidir y actuar. Entonces, no se trata de eliminar las emociones del sistema legal, sino de comprenderlas mejor para que la justicia sea más justa. Así es. Necesitamos un sistema que reconozca la complejidad de las emociones y que evite las generalizaciones simplistas. Y esta visión más integral de la naturaleza humana también tiene implicaciones para nuestra relación con otras especies, ¿no? Por supuesto. Si partimos de la idea de que las emociones son universales, podríamos caer en el error de buscar expresiones faciales humanas en los animales para determinar si sienten o no. Como si el gruñido de un perro fuera equivalente a una cara de enojo en un ser humano. Exacto. Pero la teoría construida nos invita a considerar que las emociones son experiencias construidas, que dependen del contexto, la cultura y las capacidades cognitivas de cada especie. Entonces, aunque los animales no expresen sus emociones de la misma manera que nosotros, no significa que no las sientan. Precisamente. Y la ciencia nos está mostrando cada vez más evidencias de que los animales, especialmente los mamíferos, experimentan una amplia gama de emociones. Claro. Desde la alegría al jugar hasta la tristeza por la pérdida de un ser querido. Exactamente. Reconocer la complejidad de las emociones en los animales nos invita a tratarlos con mayor respeto y compasión. En definitiva, la teoría construida nos abre un mundo de posibilidades para construir una sociedad más justa, más humana y más conectada con la diversidad de la vida. Estoy completamente de acuerdo. Comprender la naturaleza construida de las emociones nos permite cuestionar nuestras suposiciones y abrirnos a nuevas formas de entender el mundo y a quienes lo habitan.
Ha sido un viaje fascinante a través del mito de las emociones universales, lleno de descubrimientos y reflexiones que sin duda nos servirán como educadores y como personas. Espero que esta información les sea de utilidad para comprender mejor a sus estudiantes y para construir un entorno educativo más empático y enriquecedor. Y con esto, damos por concluida esta edición de Otra Educación, Conversaciones y Lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación. Muchas gracias por acompañarlos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.